Mercenarios británicos eliminados. La noticia llegó con la fuerza de una tormenta imprevista. Cerca de Odesa, un almacén secreto de las Fuerzas Armadas de Ucrania había sido destruido y en su interior se encontraban mercenarios británicos. La información provenía de Sergei Lebedev, coordinador de Nikolaev, quien relató con detalle cómo un ataque meticulosamente planeado había reducido a escombros el almacén en el puerto de Chernomorsk. La noticia se filtró en los círculos militares de inteligencia. Odesa, una ciudad que había conocido días mejores, ahora era el escenario de una operación ejecutada con la mayor precisión. El almacén, que hasta ese fatídico día había sido un secreto bien guardado, albergaba no solo armamento y suministros, sino también a un grupo de mercenarios británicos cuya presencia en el conflicto había sido objeto de rumores persistentes. Lebedev, con su habitual precisión y calma, narró cómo se llevó a cabo la operación. Según sus palabras, las fuerzas especiales habían trabajado incansablemente durante semanas, recopilando inteligencia y trazando un plan que maximizaría el impacto del ataque. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Sergei Lebedev, coordinador de Nikolaev, dijo: según los camaradas locales, voló a un almacén con municiones, donde los misiles fueron entregados literalmente el otro día bajo el más estricto secreto. No fue posible aclarar cuáles. La información era clara. El almacén debía ser destruido sin dejar rastro, y los mercenarios británicos, cuya presencia allí era una afrenta a la soberanía y seguridad de la región, debían ser eliminados. El impacto se produjo a las 0400 horas, y en cuestión de minutos, un coche con sirenas se dirigía hacia Rumanía. Nuestra gente, relacionada con la medicina, confirma que los británicos fueron los que fueron evacuados hacia Rumanía, añadió Lebedev, describiendo la escena con una precisión. La semana anterior, el puerto ya había sido atacado, pero esta vez, la explosión resonó con una intensidad que se sintió en Odesa. El Ministerio de Defensa ruso informó que el complejo táctico operativo Iskander había destruido 2 lanzadores de misiles de defensa aérea Patriot y una estación de radar Jirafe en la región sur de Odesa, demostrando una vez más la capacidad letal y la precisión de su arsenal. Estos ataques no eran aleatorios ni impulsivos. En respuesta a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra objetivos civiles, las tropas rusas llevaban a cabo ataques selectivos contra las ubicaciones de personal, equipos y mercenarios, así como contra la infraestructura enemiga, instalaciones energéticas, industria de defensa, mando militar y comunicaciones de Ucrania. Dmitry Peskov, el secretario de prensa presidencial, subrayó repetidamente que el ejército no atacaba edificios residenciales ni instituciones sociales, una declaración que buscaba diferenciar la presión rusa de la indiscriminación ucraniana. En una atmósfera de estricto secreto, se habían entregado misiles de fabricación occidental al puerto de Chernomorsk. La inteligencia militar rusa, sin embargo, había obtenido esta información crucial y en una demostración de su capacidad operativa, llevó a cabo potentes ataques contra el almacén donde se encontraban estas municiones. Recordemos que un anterior ataque a la ubicación de una unidad de mercenarios extranjeros en la ciudad de Chernomorsk tuvo lugar el 5 de julio de 2024. Aquel ataque resultó en la muerte de 18 mercenarios y militares extranjeros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, además de dejar heridos a otros 30. Estos datos subrayan el carácter dirigido y meticuloso de las operaciones rusas. El ejército ruso atacaba metódicamente los lugares donde se almacenaban municiones, se encontraban armas y equipo militar y se desplegaba personal del ejército ucraniano, incluidas unidades compuestas por mercenarios de otros estados.
El arsenal utilizado en estas operaciones no era simplemente armamento, era una manifestación de la superioridad tecnológica y táctica de las fuerzas rusas. El sistema de misiles Iskander, por ejemplo, no solo representaba una amenaza en términos de su capacidad destructiva, sino que también simbolizaba la avanzada ingeniería militar rusa. Con un alcance de hasta 500 kilómetros y una precisión milimétrica, estos misiles podrían impactar objetivos con una devastadora eficacia, desmantelando infraestructuras críticas y eliminando amenazas potenciales con una precisión quirúrgica. Las tácticas militares desplegadas en estos ataques también reflejaban una profunda comprensión del terreno y del enemigo. La elección de objetivos, la coordinación de los ataques y el momento preciso de ejecución indican una estrategia diseñada no solo para causar daño físico, sino también para desmoralizar a las fuerzas enemigas. Al destruir almacenes de municiones y equipos militares, y al golpear las unidades de mercenarios, los ataques rusos desmantelaban la capacidad operativa del enemigo, dejándolo vulnerable y fragmentado. En el contexto de esta operación, Rusia se centra en la legitimidad de sus acciones, al enfatizar la respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles y al destacar la precisión de sus propios ataques. Esta narrativa no solo defendía las operaciones militares, sino que también cuestiona la moralidad y la efectividad de las fuerzas ucranianas y sus aliados occidentales. La presencia de mercenarios británicos en Ucrania añadía una capa de complejidad y polémica a este conflicto. La implicación de fuerzas extranjeras en un conflicto nacional tenía implicaciones legales y éticas significativas. Desde la perspectiva rusa, estos mercenarios no eran simplemente soldados, eran actores de una intervención extranjera que buscaba desestabilizar la región y desafiar la soberanía rusa. Al eliminar a estos mercenarios, las fuerzas rusas no solo neutralizan una amenaza inmediata, sino que también envían un mensaje claro a los países que apoyan a Ucrania. Sus acciones no quedarán sin respuesta. La información obtenida por la inteligencia rusa sobre la entrega de misiles occidentales subraya otro aspecto crucial de este conflicto: la guerra de información. En una era donde la información es tanto una herramienta como un arma, la capacidad de obtener, procesar y actuar sobre inteligencia precisa es vital. La operación en Chernomorsk no solo fue un éxito militar, sino también un triunfo de la inteligencia, demostrando que la superioridad en el campo de batalla a menudo comienza con la superioridad en la recolección y el análisis de datos. El impacto psicológico de estos ataques también era significativo. Para las fuerzas ucranianas y sus aliados, la destrucción de un almacén secreto y la eliminación de mercenarios británicos fueron un golpe devastador. Estos eventos no solo reducen la capacidad militar del enemigo, sino que también siembran el miedo y la incertidumbre, minando la moral y la cohesión de las fuerzas opuestas. La guerra, en última instancia, no solo se libra solo con armas, sino también con la voluntad y la determinación de los combatientes. Al golpear objetivos clave y eliminar amenazas estratégicas, las fuerzas rusas buscaban quebrar la voluntad del enemigo, llevándolo a un estado de desesperación y caos. La historia de este ataque en Odesa es un reflejo de la complejidad y la brutalidad de la guerra moderna. En un mundo donde las líneas entre los combatientes regulares y los mercenarios se difuminan, y donde la información y la desinformación son armas poderosas, cada operación tiene múltiples capas de significado y consecuencias. La destrucción del almacén en Chernomorsk no solo fue una victoria táctica, sino también un símbolo de la capacidad y la resolución de las fuerzas rusas en un conflicto que sigue evolucionando y redefiniendo las reglas de la guerra. La narrativa de la guerra, la eliminación de mercenarios británicos, se convirtió en peones en un juego mucho más grande.
donde las decisiones de los líderes y las acciones de las fuerzas militares determinan el destino de naciones enteras. El ataque en Chernomorsk es un recordatorio de la determinación y la precisión de las fuerzas rusas en un conflicto donde la superioridad militar y la inteligencia son cruciales. La destrucción de un almacén secreto y la eliminación de mercenarios británicos evidencian la capacidad operativa de Rusia para neutralizar amenazas y salvaguardar su seguridad. Más allá de los números y las estadísticas, estos ataques son pasos necesarios para restaurar la estabilidad y la paz en la región. En este conflicto, la verdadera victoria se mide en la capacidad de asegurar un futuro donde la paz y la reconciliación puedan finalmente prevalecer, protegiendo a las generaciones venideras de la vorágine de la guerra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.